¿Buscas calidad, tradición y sabor en la cuenca del Papaloapan? Entonces tienes que conocer Tortillería La Pureza. Desde 1960 hemos trabajado con dedicación y más de 25 años en la zona de la cuenca del Papaloapan. Somos tradición, somos experiencia y somos parte de tu mesa todos los días. En Tortillería La Pureza elaboramos tortillas frescas con ese sabor auténtico que no puede faltar en tu hogar. Además, disfruta de nuestros deliciosos pollos rostizados, preparados con ese toque casero que tanto te gusta. Y si hablamos de botanas, prueba nuestros totopos crujientes, naturales, con ajonjolí, con un delicioso toque de chipotles, perfectos para acompañar cualquier momento. También contamos con presencia en tiendas de autoservicios, para que encuentres nuestro producto siempre cerca de ti. Visítanos en nuestras sucursales, en Nopaltepec, Amatitlán, Cosamaloapan y Carlos Acarrillos, en toda la zona de la cuenca del Papaloapan. Tortillería La Pureza, tradición, calidad y sabor desde 1960, porque en cada tortilla, en cada totopo y en cada pollo rostizado va nuestro compromiso contigo. Bueno, ¿qué pasa con su compañía? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos a punto de iniciar un programa más de a título personal, una edición más. Hoy prácticamente haciendo un recordatorio, un homenaje póstumo a alguien que de una u otra manera pues es parte de los personajes, de la idiosincrasia, de la alegría del cosamaloapeño. En este caso vamos a recordar al doctor Felipe Sena, un personaje como yo lo recuerdo, como amigo de él, buen árbitro. Quiero aprovechar por ahí, mandar un saludo también a la familia de don Roberto Rueda, que era muy amigo de él. Creo que eran los dos mejores árbitros que había en Cosamaloapan en su tiempo. Pues ya se nos adelantó Roberto. Y también mandar un saludo al compañero Juan Gómez allá a Pachuca, que sigue internado, está un poquito mal, compañero de fútbol, que estuvo allá en el club. Cuando yo estaba en Pumas, él estaba en Pachuca, y pues ahorita está delicado, está bastante delicado, pero ya va para arriba, va a salir pronto. Y recordar parte de este personaje, les pido una disculpa por esto, de este personaje, pues también fue un jugador de básquetbol, voleibol, alguien súper inquieto. Por lo tanto, hoy nos dimos, pues tenemos el honor de invitar a su hija, que también ha de ser bastante inquieta. Pido que se presente ella con ustedes. La conocemos, una profesionista exitosa, y es alguien muy conocido de nuestro municipio. Adelante. Hola, muy buenas noches. Bueno, para mí es un gusto el poder estar aquí hablando de mi padre. Y sí, un personaje en toda la extensión de la palabra, sin ofensa, al contrario. Podía ser tan multifacético como él quisiera, porque pasaba de política a futbolista, árbitro, basquetbolista y comparsero, bailador de salsa, bailaba muy bien salsa. Y bueno, un hombre que yo creo que cuando hablo de él me animo mucho, porque aparte de ser mi padre me enseñó mucho la alegría de vivir, de ser un buen amigo, porque de verdad la gente cuando sabe que digo soy hija de Felipe Sena, siempre dicen un gran amigo, y creo que si necesito hablar de él tengo que decir que fue un buen amigo, que se quitaba su ropa, si era lo último que le quedaba, él siempre se daba por los demás, ¿sí? Entonces pues tengo muy alto el honor, me queda muy grande todavía la camiseta para llegarle un poquito a todo lo que trascendió, porque hizo de su vida lo que quiso. Fue muy corta su vida, pero la vivió como quiso, con muchísima alegría, haciendo muchas amistades, viajando de un lado a otro, y en lo personal dándome mucho amor. Sí, me siento una chica amada por ambos padres, y sobre todo por mi papá, que pues me enseñó esa parte de la vida que era ser alegre, pero también responsable. ¿Qué decir de Felipe Sena? Fíjense que es curioso. Alguna vez, ¿no? Le dije, oye, tenemos al Juan Luis Guerra de Cosamaloapan, al Omar Alfano
de Cosamaloapan por su forma de vestir, o sea, el personaje que él adoptó. Y yo no sé si le gustaría la música de Juan Luis Guerra o algo, pero sí, al fin y al cabo era un personaje muy especial. Viene una etapa de los carnavales. ¿Por qué decidimos nosotros aquí con el director de Sobre la Línea? Siempre no hay que dejar pasar a las personas icónicas, gente como el maestro, recordando en paz descanse, Jorge Baltasar, que lo conocíamos como la Vene, ¿no? Y tantos más, Ricardo Salamanca, aquí estuvo, que son los que hacen la alegría, pero antes de todos ellos estuvo Felipe, ¿no? Y se conoce muy poco en el aspecto de qué fundó, cuál fue el legado, porque aquí estuvieron dos comparsas, dos parece ahí con nuestro director, y escuché yo, ahí lo mencionaron a él. Entonces es importante ahorita que viene vísperas de los carnavales en la zona, pues mencionarlo a él, ¿no? Sí, bueno, a mi papá le encantaba la fiesta, le encantaban los carnavales, le encantaba salir en las comparsas, y él inició en el puerto de Veracruz. En Veracruz bailó con la Huaca. La Huaca, sí que... Pero fue con la que fue a Cuba a bailar. Efectivamente. Fue a Cuba eso. Con la Huaca, pero también en Veracruz hizo su propia comparsa. Se llamaba H, la comparsa que se hizo. Practicaban, bueno, como en Veracruz, con mucha temporalidad desde noviembre para los carnavales de febrero. Y acá en Cosamaloapan estuvo originalmente se llamaban las Estrellas del Barrio Rayón, sí, que fue la primer comparsa que se fundó. La idea original fue de los mismos chicos de la Rayón, que en ese momento los que estaban un poquito más grandes, pues entre los que recuerdo, porque son de mi familia, era mi primo Flavio. Y pero había varios que vivían ahí en la calle que fueron parte de la comparsa. Algunos todavía estaban muy pequeños, porque por ejemplo estaba Quintín, estaba Omar, mi hermano Felipe, pero eran niños todavía chiquitos. Entonces así como que los más adolescentes, Lev, que tuvieron la idea, sí, fue Lev también. Yo la verdad los nombres, yo no quiero omitir a nadie porque no me sé los nombres completamente, pero la idea original surgió de ellos, de la comparsa de las Estrellas de Rayón, que el primer año se coordinaron entre ellos y buscaron amigos vecinos de la Rayón para que les ayudara. Y entonces salieron el primer año de la comparsa. Para esto mi papá estaba en la ciudad de Veracruz, trabajaba allá y en el puerto tenía ya su comparsa. Mi papá todo el tiempo trajo comparsas al carnaval. Esto no empieza con Rayón. No, yo recuerdo, algunos, vamos a platicar esto como una anécdota, algún día se vistieron de avestruz. Sí, claro, trajo esa idea de que se vistieron de avestruces, traían el pico agarrado como si fueran encima, las patas volando, y mi papá empezó con comparsas chuscas. Así es. Sí, porque no existían las comparsas chuscas en Cosamaloapan. No. Y él de Veracruz tomaba ideas y decía, podemos hacer esto, mejorarlo aquí, mejorarlo allá, y sacó comparsas chuscas. También salió, ya que nombró a Juan Luis Guerra, hay mucha gente que cree que Juan Luis Guerra vino a Cosamaloapan, y Juan Luis Guerra nunca ha venido a Cosamaloapan. Era mi papá vestido de Juan Luis Guerra, que salió en el buggy. Y toda la gente quería fotos con él y gritaban, y la gente juró que Juan Luis Guerra estuvo aquí. Y quienes estuvieron en ese año, digo, yo era una niña, yo le comentaba, yo voy a hablar desde mi papel de hija de algunas fotos que he visto, lo que me han contado y la parte que me tocó, porque aparte me hizo reina de un carnaval. Entonces sí le gustaba el carnaval y por lo tanto a nosotros también nos heredó ese amor por la fiesta. Pero empezaron las comparsas chuscas, salieron ustedes de pañales. Ya no me quiero ni acordar casi. Fue una comparsa donde el más que nada Alfredo Galán fue el que la coordinó, y algunos pues el doctor Raúl Reyes, compañeros. Ya sabemos que un sábado jugamos fútbol y al siguiente día dice, vamos a hacer una comparsa donde vamos a ganar. Y comenta Raúl, los que estuvieron más metidos y que llegan a la esquina de ahí de Ruiz Cortines Reforma,
Y bueno, pues todo el mundo se estaba echando pero para atrás, porque nadie quería salir con un pañal, sin camisa, nada más con los tenis, encuerado totalmente. La cosa es que después de una botella muy grande que compraron, ya todos en el punto empezaron a buscar los pañales de adultos, y esa comparsa fue épica. Ya ni concursó para ganar, ganó directo, porque todos los compañeros que jugaban en el equipo anduvieron buscando, buscaban pañales, se acabaron los pañales de adultos en ese momento, y algunos salieron hasta ropa interior, total que iban, y fue muy vistoso, y tenía esa chispa. A veces yo me acuerdo de Felipe, esa chispa de que a veces uno no se atreve, no se atreve. Él hacía que se atrevieran. Sí, una de las cosas que en esa, ¿cómo se llama? Hasta cierto punto, capacidad de creer que las cosas van a salir. Un día estábamos aquí afuera, no hace mucho, con el compañero David, y pasó una persona que bailó que empezó con ellos, y el que les consigue de base que salga una comparsa allá en Veracruz hasta hoy, precisamente es Felipe. Sí, pues miren, la verdad es que él tenía los contactos. Exacto. Porque, pues como les digo, él también hizo historia en los carnavales de Veracruz, y cuando él dice, ¿por qué no va una comparsa de Cosamaloapan representando a Cosamaloapan al carnaval de Veracruz? Él fue el que movió sus contactos para dejar inscrita una comparsa de Cosamaloapan en el puerto de Veracruz. Con don Pedro García, todavía recuerdo. Así Era es. el que organizaba los carnavales en el puerto. Sí, y buscar los apoyos. Digo, yo tengo miles de historias de carnavales, porque cuando no había tantas comparsas en Cosamaloapan, él se las traía de Veracruz, gestionaba en el ayuntamiento los autobuses, se traía comparsas de Veracruz, tanto de chiste, bromas, como comparsas de salsa. También trajo futbolistas, trajo artistas. Y porque me acuerdo, estaba muy niña cuando Andrés García vino. Yo me recuerdo que me cargó, y mi papá, o sea, le encantaba andar en todo esto. Fuimos a La Quinta, que por cierto, La Quinta, precioso lugar, en esos momentos todo el mundo tenemos recuerdos, y fuimos con Andrés García. Trajo futbolistas cuando los Tiburones Rojos del Veracruz, y de esa manera para el carnaval siempre contribuyó a que de Veracruz él hacía el contacto para traerse camiones llenos de comparsa y de personas que nutrieran el carnaval de Cosamaloapan. Sí, porque recuerdo que en aquellos ayeres, antes, perdón, quiero mandar un saludito por ahí. Te mando un saludo la maestra Olga Quevedo. Olga, amiga, saludos. Mati Ortiz. Saludos, Mati, venimos del gym. Karen Marín. Hola, saludos a todos. Sandra Luz Martínez Sierra. Hola, amiguita Sandra. Y Maricruz. Ahí nos Prima, están viendo, muchas amo. gracias. Yo comentaba que en aquellos tiempos, los que aquí animaron mucho el carnaval, había era el restaurante, no recuerdo, algo así del recuerdo, y venía don Pedro Lara Caldelas y traía también vedettes y cosas de allá. Cena traía la gente, porque yo recuerdo que había dos comparsas. Una era la que hacía Jorge, yo me tocó bailar ahí, y la otra la de los carniceros, ¿te acuerdas? Ah, sí, Esa era, y siempre salían también la gente de Corea, recuerdo que tenían por ahí Corea un siempre. Grupito de gente y ya que de ahí bailaba. se hicieron comparsas mucho más modernas y más juveniles, que empezaron los badulaques también, de Los la badulaques, Carranza, Rayón, y ahí había como que una rivalidad que pues es natural, ¿no? Pero era muy bonito, los encuentros de comparsa, los concursos, siempre son muy bonitos. Yo sé que si tiene que haber un ganador, uno quiere irle al grupo con el que está tu familia, pero son muy bonitos porque se esmeran mucho en sus pasos, ensayan mucho tiempo, y entonces para que podamos, luego en el trayecto del carnaval no logramos ver todo lo que ensayan, sus ejecuciones, el que hagan, esa parte fue bien importante, yo considero, digo, cada quien puede tener una opinión diferente, pero mi papá, dentro, por ejemplo, de la comparsa de Rayón, lo que más apostó fue a eso, trajo muchas ideas
de Veracruz, el segundo año que ya salieron bien, que se conformaron bien como comparsa, él trajo muchas ideas del puerto de Veracruz, de pasos, ya cuando salieron los pasos sexys, esos que se iban hacia abajo, recuerdo perfecto que él los copiaba de las comparsas de allá, los mejoraban por acá y ya los hacía. También en qué cosas creo yo que contribuyó muchísimo en los trajes de las comparsas. Esa es la clave, o sea, el vestuario. Ya me acordé el lugar para que no me vayan a regañar los antiguos como yo. Se llamaba La Fonda del Recuerdo en México, muy conocido el restaurante ese de don Pedro Lara Caldelas. Y a lo que voy es que lo que Felipe traía acá era algo que se iba poco a poco asimilando entre todos los compañeros, sobre todo ya que llegaron allá a Rayón. Rayón, la calle de Rayón es una de las, ahora sí, de las productoras de grandes comparsas, claro, porque de ahí se dividieron. Yo escuché cuando subieron los muchachos, las estrellas de LED aquí, estuvieron otros compañeros. Creo que también hay otra, en Rayón hay dos comparsas ya, benditos. Y la de, parece que la de Riverol. Y la de Riverol, no, Riverol era un niño cuando empezaron, eran unos chiquititos y bailaban con toda la potencia. Y la verdad, bueno, por ejemplo, Riverol siempre dice que recuerda mucho a mi papá por ese impulso, por darles el chance, porque a todo mundo jalaba y a todo mundo le decía que sí, aunque llegaba gente sin saber bailar. Y era de enseñarles el paso base. Siempre los que mejor bailaban tomaban a un aprendiz, se lo llevaban hasta el final de la comparsa a enseñarle la base, el paso base para que pudiera agarrar el resto de los pasos. O sea, era toda una escuela de comparseros. Normalmente ahí se hacía la esencia, el sabor, ¿no? Los pasos que comentamos, bueno, dentro de la danza yo hice un poquito, los estilizaron acá ya. Sí. La salsa tiene sus pasos muy básicos y bueno, las comparsas también, pero han estilizado y le han dado un sabor que antes no se hacía. O sea, hoy las comparsas pasan y si hay alguna, pues la gente del público que está, bailan con ellas, sí. Y tratan de animar, porque el sentido de la comparsa es eso, ¿no? Que cada carnaval van viendo las personas en la comparsa que les gusta. Cuando saben que va a iniciar, como ahorita el carnaval, se acercan a aprender a ver si pueden salir. Claro. Esa es la idea de este tipo de festividades. Yo, dentro de las cosas que me llamó mucho la atención, es la capacidad que tenía Felipe ya como deportista. O sea, saber dejar un personaje, un árbitro, dejar su profesión como doctor, como dentista y pasar al baile, ¿no? Y es que la gente lo conoce en todas esas personalidades de las que usted hablaba, o sea, porque aparte, digo, yo voy a hablar maravillas, ¿verdad? Soy su hija, pero era extraordinario dentista. Era buenísimo en su profesión, por ejemplo, muelas del juicio eran su especialidad. Que son dolorosísimas. Sí, y que hay mucha gente, muchos doctores que no se atreven ni siquiera a sacarlas, ¿sí? Y te piden radiografías. Mi papá decía, no, a ver, vente. Yo soy maestra, le llevé muchos alumnos que no se dejaban sacar dientes en hospitales y se los llevaba a él para que me ayudara y pues siempre logró convencerlos. Era muy bueno también en su profesión, pero cómo podía cambiar de facetas, yo creo que sí me parezco a él. Tengo mucho, o sea, me podrán ver de maestra y me pueden ver en todos lados haciendo diferente. A nada le digo que no, creo que todo se puede aprender un poquito. Y él, dentro de esos carnavales, yo lo que iba a decir del vestuario, es que yo recuerdo que se iba a México para traer telas diferentes de las que hubiera aquí y para, pues, de alguna vistosas, manera, ¿no? Que no sé, y muy vistosas. Recuerdo uno mucho porque en ese año fui reina y yo iba a llevar un vestido azul y hizo que la comparsa llevara un traje buscó una tela azul con estrellas, pero él quería que brillaran. Entonces la tarea fue, les dieron el traje, pero los chavos se fueron a su casa a ponerle a cada estrella, y de verdad que estaba estrellado, a ponerle a cada estrella una cosa que les dio que brillar, no sé si era lentejuelo, canutillo, no sé qué era, pero de verdad, o sea, hacía que tenía como que ideas, buscaba que ellos se vieran vistosos, que se vieran coordinados, traía cosas nuevas,
compraba pues por mayoreo desde eso, o sea, el sombrero era el mismo, el zapato era, hasta el calcetín que no se ve era el mismo. ¿Por qué? Pues porque traía la escuela de Veracruz, así pasa en Veracruz. El traje es traje completo, no es de que a ver el color y tú no, completo. Entonces, ahí fue donde innovó mucho, donde sus ideas, no quiero que tengan esto acá, no que vamos a combinarlo hacía combinación de colores, entonces tenía como que mucha idea para esto del carnaval, para darle vistosidad a las comparsas, y como dice, pues ha sido un semillero yo creo que hoy si estuviera aquí, estuviera muy contento de ver que muchos de los muchachos que iniciaron juntos en esa comparsa de Rayón, que se multiplicó, que ellos se han multiplicado, pero que esa multiplicación no es división, al contrario, yo creo que su fin último que no logró ver es el que exista una niña que pueda bailar una comparsa, porque en ese momento eran de puros hombres, hoy hay comparsas mixtas, ya hay niñas y niños, qué bonito, que empiecen también parejas de adultos, que existan comparsas de puros hombres, y que de un semillero de jóvenes puedan salir múltiples comparsas, que en lugar de estar en vicios, se junten todas las noches antes del carnaval para bailar. Y es lo que hoy están haciendo 2 comparsas de Rayón, hay gente que estuvo en esa comparsa en otras, como las del Tecnológico, la que tiene Curro Riverol. Víctor, por acá te saludo, que la verdad, creo, no sé si apenas el año pasado salió, si era su primer año o segundo, pero el año pasado fue imponente, o sea, su comparsa estuvo enorme y eran muchachas y muchachos. Qué bueno, hay muchísima inclusión, que podamos tener comparsas de todo, y pues yo creo que él estaría muy contento de que muchos de los que están bailando ni siquiera se lo conocieron, pero que pues dejó aquí un granito de arena como todos. Fíjate que platicando con aquel compañero, él nos decía, nos deja Felipe ya inscritos, hemos ido cada año, pero lo que tú me estás diciendo es lo que cada año se hace, en base a lo que existe, lo que pasa en la sociedad, deciden un tema del carnaval. Sí, este es el tema, y sobre ese tema van los vestuarios, van los carros alegóricos y las diferentes personalidades que ahí participan, ¿no? Así Eso es importante. Entonces, sería algo no creíble que a un veracruzano no le guste el baile, ¿no? Y esta tradición que se hace, la traemos desde niños. Y menos un cosamalvapeño que nos encanta bailar. Váyase. Ahora sí que decía por ahí un jefe mío ahí en México, no conozco un veracruzano que no le guste la pachanga. Sí, nos encanta. Basta que le toquen una lata para empezar a bailar, claro que sí. Selene, ¿cómo fue el concurso para llegar a tu reinado en el carnaval que te tocó a ti ser reina? Fíjate que no hubo concurso. Vamos, puro dedazo. Lo que pasó es que en ese momento no se inscribió nadie, y yo ni siquiera vivía aquí en Cosamaloapan, yo ya estaba en la universidad, yo ya estaba estudiando fuera, estaba en el puerto de Veracruz, pero en esa convocatoria no se inscribe, creo que, ¿quién era presidente? No recuerdo. Año 2000. Entonces no se inscribe nadie en la Don Juan Chunti. Don Juan Chunti era presidente, y para esto vengo de una familia de carnavales, de grilla y de todo. Mi tía Olivia Vergara, como no, una amiga mía, y en carnavales, o sea, ella arreglaba reinas en Veracruz, ella salía en carnavales en Veracruz. Sí. De hecho, mi prima Violeta fue reina de carnaval también. En ese año no se inscribe nadie, y todos los reyes eran, pues, si se puede decir por dedazo o por asignación, quien quisiera. Yo no estaba ni por el mapa y me hicieron reina. Entonces mi papá dijo, pues Selene. Y para esto yo fui con la hija de la maestra Sonia, que fue la dueña del Principito. Sonia, del kinder. Sonia, los que fueron originalmente, su hija que estaba en México, la niña nació aquí pero vive en México, una niña preciosa, fue reina también infantil, y ya tenía como 12 años, y yo ya tenía 21.
Entonces fuimos reinas muy maduras, porque actualmente se meten pequeñitas de, Sí, de ambas. 8 años y la reina oficial es de 16, pero en ese momento ella de infantil tenía 12 años. Mi rey, que todavía lo veo en la calle, le digo mi rey, me dice mi reina, es el bolovanero. Él fue el rey del carnaval en ese año y hubo un rey del milenio. ¿No fue Isaías? Sí, don Isaías. Don Isaías, sí. Y don Isaías épico, porque en ese carnaval él puso bolovanes en bolsitas, sí, y tiraba bolsitas de bolovanes. Sí, entonces cada quien lo que tenía al alcance lo daba. La verdad, vinieron muchísimos artistas, fue un carnaval muy bonito. Eso sí, también fue fuerte pues la inversión que tuvimos que hacer todos, porque eres el rey, eres la reina, pero tú te vas a financiar todo. Vestuarios, y en ese momento había paseos mañana y tarde. Yo me acuerdo, domingo. Yo llegué de mi primer paseo deshidratada a tirarme, de verdad me daban comida en la boca, era una cosa grave. Yo dije, no me voy a poder parar. Mi corona, que Ricardo siempre la presume porque Ricardo tú la hiciste, fue una corona gigante, ha sido la corona de reina más grande que ha habido en Cosamaloapan. Él me la diseñó, que cambiaban, según el color de mi vestido, cambiaban las piedras de la corona. Uy, en el 2000 sí, era un avance grande, ¿no? Por ahí un saludo, te manda un saludito Quintín Francisco Vergara. Saludos, Quintín. Y a Itzel Bautista. Hola, Itzel, ¿qué tal? Saludos a todos por aquí, hablando de uno de los amores de mi vida, mi padre. Bueno, fíjate que ya, te designan. ¿Qué es la experiencia que te queda en ese momento que participas? Que a veces nosotros, el cosamaloapeño, es difícil, yo lo sé, somos muy difíciles. La verdad yo lo disfruté mucho porque no hubo esa competencia, sí tuve princesas y fueron grandes amigas mías, Adriana González, que todavía vive aquí en Cosamaloapan, y Lisette Amanda Niño Tamariz, que es una prestigiosa doctora, vive en Córdoba, Orizaba. La verdad, saludos a Amanda y a Adri. Y la verdad es que fue un carnaval muy bonito, fue un carnaval en donde me divertí demasiado, en donde queríamos todo el mundo dar más, estirar todo lo que se pudiera, lo que tuviéramos a nuestro alcance, disfrutar, bailar. Yo lo recuerdo como una experiencia muy bonita para mí, que fui la reina del carnaval del 2000. En esa ocasión le digo que hubo el rey del milenio, que fue Ricardo, y pues todos nos llevábamos muy bien, éramos personas de aquí de Cosamaloapan, nos apoyamos, y ojalá que todos los carnavales se den así aún con la competencia. La competencia nunca es mala, no es mala, ni la competencia entre comparsas, ni la competencia para ser o no ser rey o reina, pero sí hay que saber que hay algo más allá de competir, que es esa convivencia, el no pelearnos, la experiencia que se vive. La experiencia, sentirnos todos reyes, caramba, aquí todos somos reyes. Sí, disfrutarlo, vestirnos como nos gusta, sonreír, dar lo que tenemos, porque, por ejemplo, a mí don Isaías eso me enseñó a que cuando lo vi con la caja de bolovanes dije, pues se van a desbaratar, no, vienen en una bolsita. Él tenía todo listo y preparado, y la verdad, como le digo, hasta hoy cuando lo veo en la calle le digo, mi rey, me dice mi reina, porque en ese momento fuimos los reyes de ese carnaval. Fíjate que yo recuerdo, ahorita de que estabas hablando de los paseos, recuerdo que era sábado en la tarde, ¿sí?, domingo en la mañana y en la tarde, y el último, eran 4 paseos, era el martes, que ya mucha gente que venía, paisanos de nosotros, estaban trabajando en otro lado, pues ya se iban, ya el martes era más para gente de aquí, del pueblo, ¿no? Pero era una diversión, y no hoy la cantidad de muchachos que siguen, es una forma de festejar y es bueno, a razón de lo que vimos ahorita en Veracruz, muy bueno, pero yo en mi vida me tocó ver 2 damas pelear, fue mucha pelea entre mujeres, digo, no se daba antes, era entre hombres. Pues ojalá que tampoco se siga dando ya acá, que pues podamos convivir, porque con alegría, es un momento de alegría, de bailar,
de meterse a la comparsa y bailar, de pedir un dulce para los niños. Digo, hoy que tengo hijas, a mi hija menor le emociona, a Aileen, que por ahí me debe estar viendo, le emociona que le tiren un dulcito y ella baila, porque yo también estoy haciendo hijas bailadoras, alegres, que les guste la fiesta, con responsabilidad, por supuesto. Claro. Entonces, pues enseñarles eso, ojalá y que este tipo pues de videos, porque todos vimos videos, no se den, que los carnavales sean un momento de alegría, que no implique un problema. Un festejo tal. sano, Claro. no más que nada. Yo recuerdo que hubo una época donde no se iba a hacer carnaval. Ha habido demasiadas anécdotas a raíz de los carnavales. Yo me queda marcado dentro de los mismos carnavales que me tocó ver. Hay una gente muy especial, los compañeros que tienen gustos diferentes y todo. Ellos son el alma del carnaval. Sí. El alma del carnaval. Yo platiqué con Ricardo y con el maestro Jorge. Todavía vivía mi mamá y resulta que ellos pasan bailando con la gente para que les vean sus vestuarios caminando, porque los hacen ellos, ¿no? Claro. Recuerdo que en una invitación que le hacen estaba yo con mi señora y las iba a regalar Iliana, estaba aquí en el pasaje y llega don Alejo Valderas, que era alguien de los más tradicionales, ya era fijo, el carnaval lo hacían ellos, y entonces le dice, bueno, Ilianita, no vas a presentarte al carnaval, vas a participar, dice, mire don Alejo, la verdad ya se me está acabando las ganas. Dice, bueno, ¿y por qué? Dice, pierdo mi día, gasto en mi vestido y todavía vienen por ahí unos muchachos desordenados y me apedrean. Qué ganas, ¿no? Pues nada, hay que divertirnos. Digo, yo en carnavales a mi papá lo recuerdo en comparsas chuscas, lo recuerdo en comparsas de salsa, pero también lo recuerdo, no sé si en Veracruz salen unas mujeres grandísimas, que en realidad son hombres, pero vestidos de mujeres, que se ponen pechos gigantes con globos y pompas. Tipos boteros así. Pues primero las trajo al carnaval y después, como solo pudo traer una, él mismo se vistió y la gente no sabía. No. Se pintan la cara blanca como geishas y se visten, o sea, y se ponen voluptuosas. Eso también lo trajo al carnaval de acá de Cosamaloapan. O sea, él veía la manera de traer alegría, de hacer algo distinto, y es más allá de una sola comparsa, es, como dices, una multifase de una persona, de un ser humano que pues que trasciende en la vida de quienes lo recuerdan, quienes en la calle me paran y me dicen, tu papá súper alegre, tu papá buen amigo, tu papá una persona que siempre estaba dispuesto. Y pues yo me quedo con todo eso, y es donde digo que me queda muy grande la camiseta en ese recuerdo, porque hoy no solo tengo que honrar a esa personalidad tan multifacética, para que él se sienta orgulloso de mí, donde esté, pues el amor está ahí, el cariño está ahí. Él a mí siempre me dio mucho amor, fue un extraordinario papá. Digo, y hablando de salsa, yo en Veracruz cuando estudiaba era o estudiar, y los únicos lugares a los que salía de noche era con mi papá. Eso sí, conocí a Celia Cruz, Gilberto Santa Rosa, a todos los salseros que había en ese momento, todos los festivales de salsa, el Salón La Luna y todas esas fiestas, yo las vivía con mi papá y las bailaba con mi papá, y creo que son recuerdos maravillosos que tengo de amor. Digo, igual con mis primos, que digo, se juntaba toda la flota de primos en Veracruz, pero son recuerdos muy bonitos. Por eso no tengo más que dar amor en esta vida, porque yo creo que soy una mujer muy bendecida por Dios, que recibí mucho amor, y hay que devolver todo eso que la vida te da, ¿no? Entonces, así es. Seguir cultivando. Claro. Por ahí te mando un saludo, Alegría y comparsa de Rayón Estrellas, te mandan saludos. Saludos a las estrellas de Rayón. Créanme que mi padre hay un cachito de su vida en esa esquina de Rayón y Ruiz Cortines. Mi padre nació ahí.
Mi papá era un niño con muchas necesidades económicas de niño y yo tengo él de abajo, o sea, él fue bolero, en Veracruz entregaba, a mí me da mucho orgullo, entregaba para pagar el agua en Veracruz para poderse costear su carrera, recibos que se entregaban, sí. Y para poderse costear le costó mucho trabajo y yo creo que todo lo que hizo enamora esa esquina de Rayón y Ruiz Cortines, porque ahí fue donde nació y donde vivió de niño con sus hermanos, y mi abuelita, pues lo único que quiso es tanto a las estrellas de Rayón como a las estrellas de Lev, hoy la comparsa de Curro Riverol, que exista un pedacito de él en ustedes. No se trata de reconocerle, porque nunca se hace nada solo, siempre hay que tener un equipo, y en ese momento fue un equipo de mujeres y hombres que se unieron, porque los papás de los chicos de Rayón todos aportaban, porque todos tenían ese ánimo. Esto no es un producto de una sola persona, es un conjunto de personas que creen, que se quieren divertir, y bueno, en este momento a mí me toca hablar de él, que lo hablo desde el amor, entonces pues la honestidad, y que yo en cada uno, yo voy al carnaval y en cada comparsa veo un pedacito de él, y se los agradezco porque me hacen hacerlo sentir conmigo y vivo. Y gracias a los que me sacan a bailar en las comparsas, porque me ven y dicen la hija del doctor, y ya me jalan y bailan. Curro no me la perdona, Curro me da vuelta, perfecto Curro, porque saben que ustedes son mi contacto con ese ser que no está físicamente, pero que está en mi corazón siempre. Chicos, gracias a todas las comparsas que están, que no son producto de Felipe Sena, pero en donde Felipe Sena dejó un pedacito de vida, de recuerdo de su corazón para quienes lo amamos. Por ahí te manda saludos José Luis Martínez González. Muchos amiga, saludos. Saludos. Alejandra Valenzuela. Saludos. Molina Dan. Saludos, Elena. Molina Dan. No sé quién sea, pero si es Molina es de la familia. Quintana Díaz Miguel. Hola, hola a todos, saludos Miguel. Lolis Osorio Clara. Lolis, un baile para este carnaval, mamacita. Alejandra. Fíjate que si tú ves a simple vista, lo digo, bueno, porque uno bailó y caminó, ¿no? Yo no tuve esa oportunidad de participar en el carnaval bailando y caminando, pero nos toca participar, alguna vez nos llevan cuando estaba aquí Oro con Marcela. Ajá, no, y vamos Marcela, en un carro. Hay tanta gente que ha aportado cosas, la señora Marcela. Sí, y vamos el ballet de ahí arriba. Y me acuerdo que nos tocó un desfile de la Cosamaloapan, un desfile de sábado, ¿no? Y alguna ocasión vemos a tu papá que iba abajo y me dice Marcela, oye profe, ven, Ramón, porque yo era el que ponía las coreografías, y Ricardo, ¿cómo ves a Sena? Digo, es muy difícil que tenga ese movimiento un bailarín con su estatura, una persona muy alta, o sea, no marca muy bien, no hace los enganches, pero sin embargo él tenía esa habilidad, porque para haber ido a Cuba, que yo ya ni me acordaba, y eso sí lo supe por ahí, bailar en Ahuaca, la mayoría de los que vivían ahí, había puertorriqueños, cubanos, o sea, no había cualquier tipo de gente. Le gustaba mucho la salsa. Sí, entonces, bueno, es algo que se le reconoce, y vuelvo a repetir, es común, fíjate Selene, que cuando alguien trae algo nuevo acá, le ha de haber pasado alguna vez a tu papá, trae algo nuevo acá, él sabe qué sucede en otro lado, pero dicen por ahí que hay gente que a veces no es comprendida y los demás lo tiran al loco. Una vez que ven que funciona, aquellos que le decían al loco que se creen cuerdos, quieren bajar al loco del caballo y subirse a ellos, tomar el lugar. Sin embargo, él tuvo esa intención, ¿no? Era muy ocurrente, nosotros en y familia, persistente. Nosotros en familia lo que decimos es que él, nadie lo supo, pero que también
creó las fotos panorámicas. Ah, no, ese Porque tema. cuando se fue a Cuba, Platícanos. cuando se fue a Cuba, en Varadero, se tomó una fotografía, pero él primero lo que hizo fue tomar bloques de fotos para que se viera todo el bulevar. Hizo uno, en la misma posición hizo 1, 2, 3, 4. No había tecnología. No había tecnología. Pura creación. Y luego le tomaron una foto a él empató, esa foto existía, la verdad es que no sé si está, pero está empatada la foto, o sea, imprimió, y la foto es una foto larga donde se ve todo Varadero, en donde él está parado, pero él hizo la panorámica de la foto, entonces era súper ocurrente. De hecho, el malecón de Cuba, pues casi sigue igual, ¿eh? Como Veracruz de hace 20, 25 años, que, ¿te acuerdas? Era puro, Sí. sigue igual el malecón de Cuba. Entonces sí, como que era muy ocurrente. La verdad yo le agradezco mucho la invitación, y muchos podrán decir también, ¿y por qué hablar de ese señor? No, que qué importancia dejó, porque nadie es profeta en su tierra, y eso es, y no hay que hacer ninguna reverencia. Digo, en el caso mío, a mí me deja muy bonita experiencia el recordarlo, el que usted haya asistido a mi oficina, invitarme para estar aquí esta noche, lo cual agradezco con esta asistencia, con muchísimo cariño. ¿Por qué? Porque cuando estoy aquí hay una conexión con mi papá, con usted, con la gente que me saluda en la calle y lo recuerda, con quien me manda un mensaje y me dice, no, yo estuve en el amor de tu padre y tu madre y se adoraban, y qué bonito. Yo siempre creo que eso no son coincidencias, son diosidencias. Dios lo pone ahí para que uno sepa que ellos siempre están. Hay gente que no está físicamente, pero que el recuerdo te lo da la otra persona, ¿sí? Y eso a mí me conecta directamente con la esencia de mi papá. Y ahorita nombraste a muchas personas de las que se puede hablar, la señora Marcela Extraordinaria. Yo recuerdo de carnaval a Perkins, que era... Oh, maravilloso. Perkins salió en diferentes documentales. Hay unos que se fueron a España, otros a Inglaterra, y era un señor típico, característico de nuestra zona de la cuenca. Sí. Sí, y es el deseo de este programa en especial. Le comentaba yo, aquí está el director, y me dice, profe, ¿por qué así? A título personal, porque yo lo que quiero es que se escuchen voces, porque nada se construyó al momento que tú naciste, y de ahí va el mundo para allá. No, nosotros, así como yo registré otra historia, la de Felipe Sena, la de Jorge, de muchos, Manolito Corro, en paz descanse, un saludo a su familia, fue un ícono qué bárbaro, de los carnavales. Claro, ¿cómo supuesto. No. Por ahí te manda saludos Urit Bautista. Saludos. Marisol Sena. Hola, prima, te quiero. Curriño Riverol, Mayra Carrillo. Y esto que comentamos hoy, que nos hizo el favor de venir la licenciada, es parte no de la historia solo mía ni de ella, es la parte de la historia de donde vienen ustedes. Y antes, esto lo voy a decir a título personal, cuando nosotros, en el caso de Selene, pues tuvo una familia, yo conocí a tu madre, o sea, una familia bonita, con una fortaleza, y algunos, pues nuestros padres no vivían juntos, pero siempre nos enseñaron: a donde vayas, acomídete a limpiar, acomídete, dile a la persona si lo puedes ayudar, gánate el taco. Sí. ¿Y a qué voy con eso? De esa cultura viene tu papá. Sí, claro. Sí, de luchar, no de la cultura de que me acuesto y creo que soy una estrella de cine. A la gente no le interesa. ¿Qué es lo que logra un personaje icónico de nuestro municipio? Nosotros venimos en un recorrido con Tabín y los otros compañeros de hace tiempo. Y es uno alma de desgobierno. ¿Por qué? Porque siempre estamos en el ojo del huracán, ¿no? Pero lo importante es lo que don Felipe Sena consigue, es algo, dice: no busques el éxito, busca trascender,
a través de la vida. Que tu historia no deje de ser contada ni recordada. Sí, porque claro. aunque te vayas físicamente Ahí sí. o aquí. Claro. Entonces, ese es el motivo de este programa. Yo he traído aquí a don Juanito, Juan Guillermo, el de los Bueno, invitados. todos lo Sí. recordamos a don Juan en la Borgata Acaba de la estar Luis Banda. Vargas aquí. Son claro. personajes. Luis Vargas, un amigo que tuvo el primer grupo cuando se hace la matanza de Díaz Ordaz en el 68. Tu papá anduvo también ahí Sí, junto sí. con También don me Beto sé la Sosa. historia de En paz Revoltoso. descanse. En paz descanse don Beto Sosa. Esa es la historia de Revoltoso, pues es que mi papá fue delegado de tránsito. Sí, sí. O sea, digo, por eso digo, eso que habla de los personajes, yo creo que me quedo corta y necesitaría para cada historia y una de esas facetas. O sea, fue reportero, porque Sí, cómo no. él era el titular de Cosamaloapan cuando Comas, que iba con los tiburones rojos, y a mí me pasaban, yo tengo fotografías a cancha, siempre entraba con A ras de cancha. a ras de cancha, porque era quien entrevistaba y mandaba las entrevistas a la radio. Era un corresponsal Era más. corresponsal de radio. Entonces, ay Dios, hablar de mi padre es hablar de muchas facetas, y yo, como le digo, le agradezco mucho esta invitación. No, y seguimos adelante, tenemos el tiempo, gracias a Dios. Ya en la faceta, ¿cuántos hermanos son, Selena? Bueno, con mi mamá Con tu solamente mamá. somos mi hermano Felipe Antonio Sena Cruz, que pues él no está con nosotros tampoco, Sí. y yo con mi mamá. Pero mi papá tiene 2 hijos más, que son mis hermanos Hilda y Alejandro, pero ellos viven Un saludo para ellos. Sí, saludos Hilda, Alejandro, ellos viven en Celaya con su mamá. Ah, perfecto. Sí, y pues somos 4 hijos. 4 hijos. Sí. ¿Qué de toda la experiencia, si tú tuvieras que evaluar a tu padre, que es muy difícil, ¿en qué te pareces tú más a él? Sí, buena pregunta. Yo creo, nunca me habían hecho esa pregunta. ¿En qué me parezco más? Siempre creí que me parecía más a él físicamente, porque tengo muchos rasgos Sena, pero hoy que estoy examinando todas esas fases que yo hoy puedo ser, igual me encanta bailar, bailarina, como puedo tener la formalidad de mi labor, que soy maestra, como también estuve mucho tiempo en grupos juveniles de política cuando estaba más chica. Fui dirigente de grupos juveniles, pero me abrí de eso porque me entregué a mi trabajo, a lo que me gusta, al magisterio, y a crecer en este rubro donde creo que puedo trascender. Yo creo que lo que más me parezco de mi papá es ese profundo amor por vivir plena, por ser quien soy. Y no limitarte. Por no aparentar, querer encajar en un lugar o ser una persona que yo no soy. Mi papá era como es, y seguramente Original. habrá a quien no le caía bien, porque aquí no tenemos que caer, pero yo creo que es en lo que más me parezco a él, que yo, quiero ser auténtica, que soy como a mí me gusta ser, sin apariencias. Y cuando doy mi amistad, cuando doy mi compañía, la doy muy honestamente, sin esperar nada a cambio. Y yo creo que mi papá era así, se daba. Digo, uno de los problemas que mi mamá contaba que tenía con él eran esos. Decía, oye Felipe, ¿cómo es posible? Te das por toda la gente. O sea, te quitas lo tuyo por dárselo a otra persona. Entonces, el ser tan original, el ser tan él, eso es en lo que más me parezco a él, creo yo. La salsa me encanta, sí, pero pues eso, el que yo pudiera ser yo misma. Creo que mi papá fue un hombre que como niña me quiso mucho, me cuidó mucho, pero que siempre me hizo sentir capaz de lograr todo lo que yo quería, sí, y nunca conmigo tuvo reservas.
Digo, los de Corea que se acuerdan de mí, los chiveros y ellos que tenían el equipo de Mauro. Corea, que eran unas broncas. Y bueno, mi papá, yo siempre anduve de niña entre hombres. Mi papá tanto me trajo de niña en los partidos de fútbol, recuerdo perfecto las juntas de árbitro, también recuerdo Alcohólicos Anónimos porque también estuvo en el grupo. Fue compañero de nosotros. También lo recuerdo en política junto a Fidel Herrera Beltrán, a quien la verdad yo, honestamente yo lo admiro mucho. Su capacidad, la parte buena, él, muy cerca de él. Lo recuerdo, yo creo que uno carga también la trascendencia de su historia, de su gente, y yo creo que vengo de personas muy nobles, de mucho trabajo y muy honestas. Entonces lo más que me queda es honrarles. Me parezco más a eso, en ser auténtica, en no querer aparentar nada, en no querer encajar donde no, y en ser muy yo. O sea, no, eso es en lo que más me parezco a mi papá. Por aquí te manda José Landa Cervantes, saludos, Pepe Landa, hola. Se le extraña a mi compadrito Felipe Sena. Ah, sí, claro, creo que mi papá fue padrino de Pepito, El de que Pepe, jugaba fútbol. de Pepe, el hijo de Pepe Landa. Sí, jugaba porque fútbol. éramos vecinos, o sea, yo toda la vida, donde tiene usted su casa, yo toda la vida viví, yo nací en esa casa, yo viví en esa casa. Entonces Pepe Landa, éramos por ahí vecinos, yo jugaba con Pepe, saludos también a Pepe. Pequeño. Córdoba, por ahí. Sí, entonces son compadres, mi mamá y mi papá, de Pepe y Felicita, que es su esposa, son compadres. No sé si bautizaron a Pepe, ahí que me saque de la duda Pepe, pero sí. Y aparte se quisieron muchísimo. Fíjate, fíjate que yo tengo un recuerdo, hablando de fútbol, ahorita con que se salió, pues se hizo un trabajo de tener dignamente ahora sí que las unidades deportivas, ¿no? En aquellos tiempos la catedral del fútbol era el seguro. Cuando había una final, o se pensaba en tu papá, o se pensaba en el compañero Cuy, que ya murió. Ah, sí. Es el que te hablo de Roberto. Los recuerdo más por apodo. Rueda, sí, Cuy. Decían algunos el árbitro que pitó en Alemania. Yo recuerdo que en homenaje a Cuy hice la 4ª división y yo lo puse de presidente de los árbitros a él. Sí, sí. Ya dice Ramón, yo ya no digo, pero el que puede pelearse con los árbitros eres tú, porque yo sabía que hay muchos problemas. En aquellos ayeres, el 42 al equipo que yo jugué, pues veníamos de gente que trabajaban de albañiles, hijos de madres solteras como yo, que iba a la escuela. Y el parque en sí, aquí en el centro, tenía un equipo donde estaba el doctor Gil Sentíes, el doctor Aarón Galán. Amiguísimos Estaba todos de mi papá. ¿Cómo se hicieron? Todos Les mando un saludo a todos, Alfredo Perico el Galán, Salao. a todos. Sí. La verdad no los quiero nombrar porque no recuerdo los nombres de todos, pero fue amiguísimo de todo ese Sí. grupo, de los veteranos. Se convirtieron, a lo último se convirtieron todos en veteranos. Como Creo que todos, siguen jugando todavía. Todavía andan por ahí. Yo he acompañado algunas juntas en representación del Inter, que es el equipo más viejo donde estuvo tu papá. Entonces, en aquella ocasión, ese equipo casi nunca perdía. Y nosotros era un grupo de jóvenes y el doctor Aarón traía ese equipo con don Julio Mayo. Recuerdo, nunca había quedado el 42 campeón. Nosotros a veces las camisetas blancas, esa saga, le echábamos mariposa. Ya cuando andaba jugando con los solazos, toda despintada en los shorts. O sea, había hoy cualquier chamaco tiene trajes bonitos. Ay, nosotros sí. no los tenemos, ¿no? Y recuerdo que en esa final le toca silbar a tu papá, sancionar, como se dice en arbitraje, ese partido. Nosotros teníamos la duda porque precisamente era muy amigo de esta gente. Digo, no nos irá a cuchillar. Sí, ayudar. Yo jugué esa final, sí, yo la jugué y recuerdo que la ganamos 1-0 y en un penal que él marca riguroso, pero era penal al final. Perdieron y estaban muy molestos, no le dijeron nada, y nosotros ganamos y ya nos despedimos, nos saludamos y nos despedimos. Pero como árbitro siempre mostró un
perfil muy imparcial, Sí, fue cosa muy que bueno. hoy en día es muy difícil. Vaya, hasta la América, con todo el respeto, ya vemos qué sucede La cuando... verdad es que tenía su carácter, ¿eh? Sí, no, es que hay que era tener miel, carácter. no era miel sobre hojuelas. Sí, Sí, tenía sí, su sí. carácter y era muy bueno en los golpes. Digo, también recordarán algunos, yo eso de parte ya no la digo. Sí, sí nos tocó a nosotros, nos Y tocó vivir ese basquetbolista también. voleibol. De hecho, aquí son compañeros de él, de aquellas épocas, dos aquí, que vi jugar básquetbol en la Carpio. Felipe Sena, Pablo Hurtado, que quién sabe, tiene años que no veo a Pablo, Cincho, Ajú, ¿y quién era el otro? Vas a ver. No recuerdo, era alguien de aquí, de Cosomolopan. Tenían una característica: para el básquetbol se necesita gente alta. Sí, Y ellos sobresalían y eran buenos jugadores. sí, la Con verdad. los años cada quien escoge su camino. Parece que el Chiri, el otro hermano de la JU, era el que jugaba, y otro movedor por ahí de Porque básquet. también en Carlos Acarrillo hay muy buenos jugadores. Ahí Sí. estaban los mejores. Así. En básquetbol estaban. De hecho, Felipe iba a jugar allá. Allá, sí, claro. Él Porque jugaba. gente de Carrillo, a mí también me dicen de mi papá que se iba a jugar a Carlos Acarrillo. Se iba con su tocayo, Felipe, o el maestro Felipe, el fraile, de los otros. Creo que eran como tres. Devia, el maestro Silverio, que él fue el que a mí me enseñó en su momento un poquito de básquet, pero era muy conocido. Creo que fue ese personaje. Ahora, ya para ir cerrando nuestro programa, hemos platicado un poquito como padre, hay algunas referencias que nos dejas. Siempre, nunca alcanza, el tiempo nunca alcanza, quisiéramos platicar más. ¿Ves la obra que queda, cómo él participa un poquito en la formación de muchas cosas, de la alegría, de carnavales, De la cultura del deporte? también, ¿eh? Pero viene algo que te voy a preguntar, tú me contestas lo que tú creas. No me gusta, yo ahorita nunca he tocado estos temas aquí, porque la política, pues yo tengo un perfil, y no me gusta tocarlo ni incomodar. Ya cuando me toque preguntarle eso, pues yo a los invitados que traigo voy y platico, y a veces les digo, oye, tengo esto que me dicen que pasó, y a veces son cosas bien bonitas, y me dicen, no las toques. Oye, pero es una historia de vida donde te fuiste hasta Pique y saliste. Me gustaría que sirviera de ejemplo. No la quiero tocar. No la tocan definitivamente, ¿no? Entonces, políticamente, ¿cómo viste a tu padre? ¿Cuál fue su trayectoria que tú te acuerdas? Yo, honestamente, creo, yo voy a decir así, fue muy mal político. Así, ¿por qué? Porque no entendió lo que era la política. Era tan auténtico, tan buena persona, tan dado, que era un lugar que no era para él. Así lo siento, creo que jamás se le reconoció, como no se le reconoce a muchos de aquí, Sí. su trayectoria política, que es lo que muchos pelean. Y finalmente yo creo que él se dio cuenta, porque terminó buscando muchísimo a Dios, que ahí no era, que como iba a trascender era mucho más allá de la política. La política no es mala, es fantástica, pero una persona así de auténtica, de real, es muy difícil que encaje en un mundo tan irreal. Y tan superficial. No sabía pedir, él pensaba en el merecimiento, y la verdad es que a veces el merecimiento en esa faceta no existe. Puedes morirte en la raya y ser el más bueno del mundo y hacer 1000 cosas y no ser reconocida. Es un tema muy complicado Y complejo. porque cada persona haría algo diferente. No se trata ahí de ser bueno o de ser malo, sino que cada quien hace lo que su capacidad le da. Y por eso digo que fue, no porque fuera mala persona, sino porque mi papá no era una persona hipócrita, sabía decir no me gusta, sí me gusta, era transparente,
¿sí? Él no quería encajar, no quería simular, no sabía pedir, y por eso creo que fue malo en ese sentido, porque no entendió el juego. Nunca, él pedía para otros y nunca pedía para él, y era cosa que la recuerdo en casa, que Uf. mi mamá la peleaba y decía, ¿qué haces gastándote? Chocó automóviles en política, él casi se mata, y no me acuerdo quién iba con él en el auto una vez en una campaña, que el tren se lo llevó en Tierra Blanca, solamente que el tren solo alcanzó tantito a rozar, entonces se perdieron en casa automóviles, su dinero, tiempo en familia, le dio tanto a esa faceta que le significó, lo reconoció a él muy poco, ¿sí? Entonces, por esa parte, pero yo creo que esa era la historia que tenía que suceder, y que bueno, dentro de política solamente fue delegado de tránsito, estuvo súper metido en el partido del poder en ese momento, y conocimos a muchas personas muy importantes, pero nunca estaba ahí levantando la mano y pidiendo para él. No supo pedir, pero supo trabajar mucho, y a nosotros nos enseñó eso, a ganarnos con trabajo, pero un trabajo de gusto, porque todo era dentista con gusto, era comparcero con gusto, era político por gusto, era árbitro, o sea, le gustaba, hacía lo que le gustaba, y la política para mí también fue un gusto para él. Entonces, eso es lo que yo considero. Él tendría que estar aquí para decir, pero lo que yo veo como hija, pues fue así. Sí, desgraciadamente es un mundo, hasta cierto punto la política, el aspecto democrático a veces es surrealista, ¿no? Sí, claro. Es surrealista. ¿Por qué? Bueno, porque tú, si te pones a ver lo que hay en el Face, de repente yo me topé. Ayer había una entrevista que tenía el compañero, nuestro director, y estaba alguien del viejo partido, ¿no? Y por un lado estaba yo viendo por ahí un TikTok donde se burlaba López Dóriga tanto que recibió de ellos, entonces, de que era el cumpleaños del Partido Revolucionario Institucional, y que decía que hoy los personajes que tenía cabían en una combi y en un autobús, los pocos funcionarios que tenían actuales. Ejerciendo. Entonces, pues sí, yo he visto eso. Es una evolución, y ojalá y esa evolución siempre en política sea buena para el país. Claro. Sí, no podemos quedarnos estancados, hay que ir evolucionando, tiene que haber todas las voces. Digo, yo en eso de cuando veo que se pelean políticamente por alguna idea, yo creo que todas las ideas son válidas, nada más no hay que personalizarlas. Hay una forma de pensar diferente de todos, y pues esa se tiene que respetar, y hay que demostrar, tiene que haber congruencia. Cuando en un lugar hay congruencia, las palabras, los pensamientos, los hechos trascienden. Entonces ahí tiene que haber congruencia. La verdad es un tema espinoso para tocarlo. A mí, por ejemplo, la política a mí me gusta mucho, pero yo también soy muy mala política. Sí, yo también creo en la política de hacer el bien, de no irte porque uno tiene otras capacidades. Entonces, no, yo sí ilusiono la política como con una mirada de servicio que debe, toda la gente que está ahí debe de tenerlo. Pero pues bueno, yo respeto mucho las ideas de los demás, aunque también tengo las mías, y que estoy dispuesta a que las debata alguien de lo que creo bien o mal, pero que, bueno, no se personalice esa parte, es solo una faceta, todos tienen en algún punto razón, y en otros no, y todos haríamos las cosas distintas, eso sí, no me cabe duda. Fíjate que lo que comentas no es a la primera persona que le sucede. Él se dio cuenta que cuando tú eres un personaje así, mucha gente te habla, mucha gente te quiere, y también te pasa como dijiste, ¿no? Alguna vez me pasó a mí, dice, bueno, aquella persona no te quiere hablar mal de ti. Digo, pues a mí nunca me lo ha dicho de frente, pero el problema es de él, no es mío.
yo no le he hecho nada. El problema es de él. En un mundo de política como estamos ahorita con las autoridades a nivel nacional, está basado en principios. Y el problema está en que los principios son muy difíciles de seguir. Sí, claro, seguir Son muy difíciles de seguirlos, y entra gente que de repente ya están dentro, ¿no? Pero esos principios, todos son los principios que ellos han atropellado, ¿no? Claro. En un momento dado. Entonces es por eso que es difícil la política, y yo creo que dentro de todo no empaña el camino de Felipe, pero también la misma actitud que él tenía positiva lo hizo acercarse a eso, y aunque sea, como dices tú, un puesto pequeño, lo consiguió. Sí. No es fracaso. Y finalmente la política no es mala. No. Cuando se ocupa bien es... No hay que... O sea, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, todo lo contrario. La política sí o sí es buena, cada quien tiene una mirada diferente, respetada, pero hay que ver que detrás de esa persona política hay un ser humano que trae una historia distinta a la tuya y que ve las cosas diferentes a ti. Punto. Sí, es el cristal con que se mira. Claro. Si tuvieras que ya ahorita, al cerrar el programa, antes de que cierres, tú tienes una posición dentro de la educación muy importante. ¿Cuál es la diferencia de hace 20 años, 30 años de la educación a la actual, la que estamos viviendo? ¿En qué ahora sí que se puede comparar? ¿Que hay cosas buenas, que hay cosas malas? Bueno, es bien complicado porque las generaciones actuales son muy diferentes a las de hace 20 años que comencé, sí. En donde teníamos como maestros más autoridad, los propios padres te daban un valor distinto que ahora no le dan al magisterio, y hoy se nos complica muchísimo, dado las leyes, dado el poder que se le está dando al menor, y dado la situación social de que hoy como padres salimos a trabajar todos, papá, mamá, el chico está solo, las redes sociales. Antes pasaba algo y se enteraba a lo mejor el pueblo o el barrio, pero hoy lo que estamos haciendo hoy lo pueden estar viendo en cualquier lugar del mundo. Entonces, qué tan bueno o qué tan mal estamos haciendo algo, y no tenemos control de lo que están haciendo los jóvenes en este momento. Yo soy maestra de secundaria y me preocupa mucho trascender en ese sentido de la juventud, de que los jóvenes se den cuenta qué bonito era antes bailar reggaetón sin groserías, y que digan cosas tan específicas. El ritmo es buenísimo porque hoy el sonido que ocupan y todo, como hacen una canción, tú la bailas y la cantas, pero cuando escuchas lo que dice, ahí es donde se pone fea la cosa, pero el ritmo está buenísimo y todo el mundo lo baila. Estamos viviendo una época muy difícil por esta generación tan sola, que necesita tanta atención, tanta escucha, tanta risa con sus papás, enojos. Creo que tenemos que recuperar esa parte, esa autoridad y esos valores que son fundamentales en la familia, que la escuela es una reproducción social solamente, pero que yo les digo a los papás que conmigo como maestra van a estar 1 año o 2, o en una de mis escuelas 3, pero ellos lo van a tener toda la vida. Y ya hoy me ha tocado ver mamás llorando porque no los tienen a corta edad, porque deciden hacer cosas que no deben de hacer, porque están presos, porque cometieron algún delito, y es muy triste porque se los quisimos decir en su tiempo y no aceptan el apoyo del docente. Nosotros sí estamos para apoyar, para acompañar, pero ellos se quedan con sus hijos toda la vida y son quienes sufren o disfrutan de la consecuencia de la educación de casa
que trasciende a la escuela, porque no es completa responsabilidad de nosotros. Fíjate que normalmente a veces dicen que la educación la reciben en la escuela. Decían antes los viejos, la educación no se mama. Si tú quieres, se hereda a veces, dice. Pero en realidad no es así, ¿no? Creo que los tiempos que se están viviendo son muy rápidos. Los avances trajeron desapego. Podemos estar 4 personas aquí y estamos pegados a esta máquina, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Por ahí, antes de irnos, Sachi Limón, un abrazo. Saludos, Sachi. Ha sido, la verdad, un deleite platicar contigo. Muchas Me encantaría que te despidieras de nuestros compañeros que nos están viendo, de los televidentes y escuchas que nos están sintonizando, que te despidieras de ellos. Y bueno, con algún recuerdo, alguna frase de tu padre. Bueno, a título personal, creo que tuve al mejor padre del mundo. Me siento una mujer privilegiada. Es una pena que no lo esté escuchando. Pero de alguna manera ha habido una trascendencia grande de lo que él dejó en mi vida, que a lo mejor no es en la vida de todo el mundo, pero sí en la mía, y que pues agradezco este espacio en el que lo puedo recordar, en el que lo puedo sentir cerca. Está aquí conmigo todos los días de mi vida. Y pues nada, solo decía: flaca, eres una sigo siendo la flaca y estoy empeñada en ser lo que él quería que fuera, un buen ser humano. Gracias. Ok, a las personas que hoy nos sintonizaron, la verdad ha sido un gusto platicar con Selene, recordar este personaje, Felipe Sena. Cuando ustedes, hay algo que a mí me deja también muy... Él en el Ateneo llevaba una serie de fotografías ahí que él ponía y la gente las hacía más grandes y la gente, no sé si se las regalaba o se las compraba. Las vendía. Las vendía, y quieras o no, era una parte del recuerdo de una etapa, claro, que ya pasó, pero los que vivimos el acercamiento, el que compartió en una cancha de básquet, de fútbol, yo tuve la oportunidad con Felipe, se mantiene presente y se mantiene aquí, en el corazón. Dios me los bendiga. Eso fue una edición más de A Título Personal. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Bye, gracias. Tratamientos de Bisú, tenemos los lápiz labiales.